Amigos televidentes de Guanevisión, estimados estudiantes, amigos amantes de la literatura, hoy vamos a compartir un libro maravilloso de un autor maravilloso. Un libro que ha sido cuestionado, que ha tenido sus críticas, pero que el tiempo le dio el significativo de una obra maestra de la literatura universal. Su autor, Günter Grass, alemán. Nombre del libro, El tambor de hojalata. Es un libro maravilloso y vamos a tratar, porque es un libro bastante grande, largo, gordo, como dicen los estudiantes, y tratar de resumirlo es un poquito complicado, así que voy a tratar de hacerlo en una forma que ustedes entiendan más o menos el camino lineal de la novela. Sin embargo, les cuento algo de Günter Grass. El papá era un alemán protestante, su señora madre es polaca, él hizo parte activa del ejército de Hitler, del nazismo, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue amigo o compartió con Benedicto, el Papa Benedicto XVI, que también, ustedes saben, estuvo en las huestes hitlerianas, nazistas. Escribió obras como esta novela, El tambor de hojalata, El gato y el ratón, Los años de perro, escribió cuentos, ensayos, poemas y discursos. Pero él es un hombre complicado y crítico. Por ejemplo, Günter Grass critica la sujeción de la gente hacia alguna ideología imperante, a esa gente que se mete de lleno en una religión y pierde su identidad, o a un partido político. Él los critica, dice que el hombre debe tener su propia identidad. Criticó también la reunificación de Alemania. Cuando se tumbó el muro de Berlín, no estuvo totalmente de acuerdo con eso. Defendió el derecho de las minorías. Él defendió el derecho de los que no tienen mayoría y de los pobres. Es un hombre extraordinario. Su forma de escribir, yo lo definiría como obras realistas. La obra que presentamos, a pesar de su simbología, a pesar de su ficción, es una obra eminentemente realista. Pero lo escribe en una forma macabra, fantasiosa, satírica y a veces grotesco, pero siempre con arte. Un escritor como estos puede darse el lujo de escribir las cosas más morbosas, más terribles, pero las escribe con arte y siempre serán bien demandadas. Después, no apoyó al nazismo, habla mal de cómo, por ejemplo, mataba judíos, cómo en la Segunda Guerra Mundial trataban a los trabajadores y cuando se murió, apoyaba al Partido Socialdemócrata. Este es Günter Grass. Su novela, El tambor de hojalata, la escribió por allá en el año de 1959. Y recuerden que la Guerra Mundial primera fue de 1936 a 1945 y la obra tiene ese marco, la Primera Guerra Mundial, donde Alemania casi domina el mundo. ¿Qué nos dice? La obra empieza con un narrador. El narrador se llamaba Oscar Maserat, un niño que es adulto, ya veremos por qué, y que estaba en un manicomio porque lo acusaron de un homicidio que él no cometió. Y él empieza contando toda su vida. Y así es, digamos, el orden lineal de la obra. Nos cuenta primero cómo nació su mamá. Su abuelita era una señora que se la pasaba en el campo cultivando papas, y las cocinaba para alimentarse. Cierto día, un hombre malo está siendo perseguido por la policía y ve a la señora sentada cocinando patatas, y le dice que lo deje esconder debajo de las enaguas, unas enaguas anchas que utilizaban la gente de esa época, y él se mete debajo. Los policías lógicamente no lo ven, ella le dice que sí lo vio pero que salió corriendo,
y la policía le cree y se va. Pero el nacimiento de la mamá de él, Conte Gras nos cuenta que mientras el tipo estaba debajo de las enaguas, hace la relación sexual con la señora. ¿Cómo? Bueno, no se sabe, y nace la señora Áñez, que es la mamá de Óscar Macerat, del protagonista. Así nace, su mamá Áñez, una mujer divina, crece y tiene una relación, ella era polaca, tiene una relación con su tío, con un familiar que era tío de Macerat, del niño, se vuelve amante de ella y se casa con un señor que se llama Alfredo Macerat. El niño ve las relaciones que había entre su tío, su papá y su mamá. Inclusive decía que él no era hijo del papá de Alfredo, sino del tío. Entonces es una relación escabrosa, tormentosa y fuera de lo común. Cuando cumple el niño, cuando nace, dice, él cuando está en el vientre materno ya tiene una inteligencia superior. El niño nace con una inteligencia extraordinaria, conociéndolo todo, pero nunca se mete en nada. Y él desde el vientre materno navegaba y empezó a conocer el mundo que le tocaba vivir. Y dice que cuando él nació vio una luz amarilla y ahí se posó una mariposa. Y la mariposa llegaba a la luz y se alejaba y le parecía a él que la mariposa era tamborilera, que estaba como tocando un tambor. Por eso empezó con ese famoso juguete del tambor. Cuando el niño tiene 3 años, la mamá le regala un tambor de hojalata y el niño empieza a tocar el tambor y crece por ahí hasta los 8, 10 años. Y un día dice que él no va a crecer más. Odia a los adultos, odia la guerra y dice, no crezco más. Cuando decide no crecer más, se va para la cava que tenía su papá, Alfredo, y allí tenía los vinos. Él se bota de la escalera, cae de cabeza y queda inconsciente. De tal manera que la gente cree, para que la gente crea más bien, que él no podía crecer más debido al golpe que había tenido. Sin embargo, empieza a crecer poco a poco, pero mentalmente. Él ya era un adulto mental con un cuerpo de un niño de unos 10 años. Medía 93 centímetros y hasta ahí llegó su estatura. Y empieza a odiar la guerra. Empieza a odiar la infidelidad de sus padres. Y no quiere crecer más porque los adultos le parecen desechables, digamos así. Este muchachito empieza a tocar su tambor, lo cambiaba. Y cuando los ejércitos nazis llegaban a la ciudad, él se metía dentro de las filas del ejército nazi y tocaba su tambor, como para rechazar la violencia que se puede cometer en una guerra. Era un niño que todo lo odiaba y peleaba con los adultos por la misma situación. Se metía debajo de la mesa y allí veía absolutamente todo. Pero él no se metía en nada. Él no criticaba ni nada, pero en su mente se iba formando esa situación. Además tenía una voz potentísima. El niño gritaba y rompía los vidrios. El niño salía a la calle, por ejemplo, se iba con su mamá, lo llevaba para encontrarse con su amante, que era su primo, como habíamos dicho, y el niño por fuera le tocaba esperar a su mamá, que estaba relacionándose con su propio tío. Y de soberbia se paraba en la ciudad y gritaba, y los vidrios del hotel donde estaba su mamá empezaban a caer. Después fue y se asoció con unos circos donde había unos enanos, unos personajes de la misma estatura de él, y se enamora de una enana y tiene sus relaciones, pero es tan de malas que aparece una bomba y hace volar a la enanita, a su amada, la vuela y se mata. Este señor además
La mamá, con las mismas relaciones que tenía incestuosas y con el esposo, la mamá queda embarazada. Y el niño cree que el papá de ese hermanito que va a tener no es su papá, sino su tío. Y entonces otro problema. La mamá tenía una situación morbosa con el pescado. Resulta que alguna vez vieron sacar del mar un caballo muerto y de la boca del caballo salían las anguilas, unos peces que parecen serpientes. Y ella los aborreció y el esposo se los hacía comer. Entonces ella cogió una situación de comer pescado crudo. Compraba, por ejemplo, sardinas, cogía el pescado y se lo comía. Eso hizo que se intoxicara y murió encerrada en un cuarto. Así termina la vida de Áñez, la mamá del niño Macerat, de Oscar. A su casa llega una niña muy linda, de 16 años, 17 años, que se llamaba María. Y era familiar lejano de él y llega a cuidarlo porque como la mamá se había muerto, y ahí se empieza otro problema. El niño, que era un adulto mentalmente, se enamora de su familiar y tiene relaciones sexuales. El niño, pues el cuerpo de niño, porque él era adulto. Y el papá también tenía relaciones sexuales con María y queda embarazada. Entonces, el niño, otro problema, no sabía si el niño que iba a nacer era hijo de su papá o era hijo de él. Y la pobre María después tiene el niño, que se llama Kurt, y él no lo consideraba hermano, sino que lo consideraba hijo de él. Las tropas aliadas llegan a Alemania. Llegan los rusos, los americanos en la Primera Guerra Mundial, y se forma el caos más terrible en la ciudad. El niño odiaba a su padre, y el mismo Gdazi se encarga de acusarlo, y un soldado ruso dispara y mata a su papá. Es una vida terrible. Cuando están enterrando al papá en el ataúd, que lo bajan a la tierra, el niño se queda mirando esa situación y de pronto se quita el tambor que cargaba, lo bota al catafalco y él se bota al ataúd. ¿Y por qué se bota? Porque su hermano Kurt le pega una pedrada en la cabeza y cae encima del ataúd inconsciente. Y a partir de ahí el niño se cura, empieza a crecer normalmente. Se olvida de su tambor. La novela termina cuando él, María, que era como su amante, que había sido amante de su padre, y Kurt, que él consideraba hijo, se van lejos de la ciudad y se pierden. Esta es más o menos una reseña de esta maravillosa obra de Günter Grass. ¿Qué nos muestra la novela? La depresión alemana, los tiempos de guerra, la crueldad de los soldados, lo terrible que es una guerra, la destrucción del hombre. Eso es lo que Günter Grass, con estas maravillosas escenas que son simbólicas, nos muestra. La guerra no vale absolutamente nada. No deja sino destrucción y problemas. Ojalá en Colombia tengamos paz para evitar tantos problemas. Yo quiero mostrarles aquí una frase de Günter Grass, del autor. Günter Grass dice, por ejemplo, el dinero no crea ideas, sino melancolía. No todos los que tienen dinero son felices. Uno tiene que tener conocimientos, uno tiene que tener amor, uno tiene que tener familia, y eso de pronto lo haría más feliz que teniendo dinero. Y esta importante cosa que dice Günter Grass, cuando algo es moralmente correcto, hay que defenderlo sin preocuparse de las consecuencias políticas o personales. Cuando uno ve que lo que está defendiendo es la razón, es lo bueno,
No importa perder la vida, pero hay que defenderlo. Y otra frase, Europa no podrá sobrevivir sin inmigrantes. No debería tenerse tanto miedo a ellos. Todas las grandes culturas surgieron a partir del mestizaje. Esto debería leerlo hoy el presidente Trump en Estados Unidos, que está contra los inmigrantes. Günter Grass aceptaba que llegaran gente de otro lado para formar grandes sociedades. Esta es la obra de Günter Grass, El tambor de hojalata. No guerra, sí paz. Señoras y señores, muchas gracias.